Informativo Mira TV. Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos a la entrevista como siempre. Un verdadero placer contar con su amable audiencia. Hoy vamos a tener un emocionante episodio. Vamos a descubrir aquellos tiempos de la Mesopotamia, donde nace no solamente la escritura, la contabilidad, sino también se dan esos primeros inicios de la medicina, tratados, inclusive hasta recetas. Eso viene de los tiempos y se llega hasta nuestros días a través de la arqueología, a través de las tablillas cuneiformes y otra cantidad de hallazgos donde expresa que los antiguos humanos tenían en su haber todo un estudio relacionado con la salud, con las enfermedades, con las indicaciones inclusive de lo que es la medicina. Para hablar acerca de este tema contamos una vez más con nuestro queridísimo y distinguido invitado, el doctor Michel Otallet, quien es presidente del Centro Médico Docente Los Altos, para hablar acerca de la historia de la medicina occidental. En este momento, bueno, los orígenes de esa medicina occidental y cómo a través de la primera escritura de la humanidad tenemos en nuestros días muchos de los detalles, inclusive infidencias e intimidades de cómo se veía aquella medicina, aquella incipiente y maravillosa posibilidad del ser humano de analizar las situaciones de la salud y tratar de curarlas y de mejorar la calidad de vida de las personas. Son muchísimos detalles que vamos a descubrir con nuestro invitado. Bienvenido, doctor Michel Otallet, quien nos saluda desde Estados Unidos. Pues está haciendo todo un esfuerzo para estar con nosotros, para seguir con esta serie, y lo vamos a hacer pues por la vía de la tecnología. Bienvenido, doctor. Gracias a ustedes nuevamente, y además por este esfuerzo desde tan lejos y tan cerca, ¿no? Y estoy contentísimo que la tecnología nos permite llegar a eso. Una tecnología que nosotros siempre pensamos que es de este momento y que nunca la ha habido antes, pero cada día es como más raro, cada día hay voces por ahí que dicen que, bueno, que sí, que había tecnologías tan buenas como esta antiguamente. Por cierto, hace poquito, hace una semana o dos, apareció una noticia que muchos grupos por ahí dicen que eso fue así en la historia de la humanidad, que hubo como una mezcla de civilizaciones que estaban por aquí, que no estaban, que eran más avanzadas, que no eran más avanzadas. Todas esas son conjeturas, pero de todas maneras no dejan de ser interesantes, porque dice que una mezcla de esas razas podría haber sido el origen nuestro sobre la Tierra, una transformación muy rápida de lo que eran los homínidos, que una clase de homínidos que somos nosotros ahora, gracias a la mezcla con esa raza, pues bueno, uno parece que está como en las puertas de algo muy grande que todavía no sabemos cómo es ni cómo va a terminar. Bueno, Bueno, doctor, me gustaría en capítulos... comenzar con esta conversación, que nos comente acerca de esas evidencias arqueológicas que existen, que nos llevan a conocer un poco, nos permiten de alguna manera reconstruir y hablar y poder hablar de esa primera historia de la medicina en Mesopotamia específicamente. Sí, siempre uno dice, la medicina occidental empieza en Grecia y en Egipto, pero realmente empieza en Grecia y en Egipto porque de Grecia a Egipto hay historia, hay una cosa, y definamos primero qué es historia. La historia es simplemente el momento en que empieza a haber escritura, y una vez que hay escritura, bien cualquiera sea esa escritura, a partir de ese momento se dice ese pueblo tiene historia. Los pueblos que no tienen escritura no tienen historia. Hay pueblos que tienen una escritura que no hemos descifrado y como no la hemos descifrado la consideramos como un pueblo que está fuera de la historia o antes prehistórico. Mesopotamia ha tenido eso a través de los sumerios. Los sumerios no se sabe con exactitud cuántos años antes de Cristo o en nuestra era actual, como se llama, como lo llaman ahora, eh, no se sabe cuántos años estuvo Sumeria allí, no se sabe cuántos siglos, se considera que fueron 3.000 años antes de Cristo, pero se han encontrado en Sumeria cosas que datan de 5.000, de 8.000, de 10.000 años y una escritura que data de 7, 8.000 años, que es la escritura cuneiforme.
que es una escritura que se hace sobre arcilla con unos palitos, vamos a llamarlos así, con unos estiletes que hacen ciertas marcas. Quizás vamos a mostrar algunas de esas marcas ahorita en alguna de las imágenes. De modo que hay una gran parte de la historia de Sumeria, de eso que se llamó la tierra entre ríos, que no se conoce porque no tiene historia o no tenía historia. De Que es hecho, se han el sacado como Tigris y el 70.000 Éufrates, tablillas doctor. El Tigris y entre, el entre Éufrates. ríos, el Tigris, claro, gracias, el Tigris y el Éufrates. Eh, se han como excavado como unas 70.000, 80.000 tablillas cuneiformes, de las que no se ha descifrado ni el 5%. Y aún así, de ese 5% hay infinidad de tablillas que tienen referencias médicas que no se han descifrado por completo tampoco. De modo que esa historia es como si no existiera, porque no está detallada allí. Y eso lo vamos a ir Doctor, viendo a través de y este cómo programa. llegan y cómo llegan se llega a descifrar esas primeras tablillas cuneiformes? Bueno, eso es ¿Cómo una se historia descifran? sumamente interesante, porque estoy seguro que mucha de la gente que nos está viendo, nuestros queridos eh, videntes de todas las semanas, saben, han escuchado hablar de la tierra, de la piedra de Rosetta. La Ajá, piedra de Rosetta es, fue una roca que se encontró, una tablilla como de 1 metro y pico de alto, que está que está ahora en el museo británico, en el museo de Londres, y que fue como se logró a través de esa piedra Rosetta descifrar la escritura jeroglífica de los griegos, de los egipcios. Esa piedra tenía escritos en 3 idiomas distintos, y esos escritos decían lo mismo en 3 idiomas diferentes. Uno de esos idiomas era un idioma cercano que la gente todavía entendía, conversaba. Eran los últimos tiempos como lo que se hablaba en los últimos tiempos del Egipto tolemaico, que era un Egipto griego, el Egipto que surgió después de la conquista de Alejandro Magno. Entonces, al descifrar uno de los el principal personaje que descifró esa piedra de Rosetta, se llamó Champollion, era un oficial del ejército de Napoleón, y cuando le llevaron esa piedra, pues muy, muy genialmente logró llegar a descifrar esa escritura, y a través de ella se entendieron las escrituras anteriores, entre ellas pues la escritura jeroglífica antigua de Egipto. Pues resulta que solo hace un siglo y medio, es decir, a mediados del siglo XIX, también un oficial del ejército, pero esta vez inglés, llamado Henry Rawlinson, encontró en el noroeste extremo de Irán una escultura enorme hecha en la ladera de una montaña, que casualmente también estaba escrita en 3 lenguajes de tiempos diferentes. En un lenguaje, en el persa antiguo, el lenguaje llamado el babilónico, el acadio, y en uno que se llamaba el elámico, el elamita. Entonces, uno de esos lenguajes era todavía de uso actual, todavía mucha gente lo sabe interpretar, y efectivamente pudieron traducir esa imagen o esa escultura que tenía esa escritura abajo, y esa escritura permitió identificar que eso que estaba allí había sido hecho por Darío I el Grande, que fue uno de los reyes más importantes que tuvo el antiguo imperio persa. pero De modo estuvo que en un sitio inaccesible en ese momento, doctor. totalmente, en este momento es que le están haciendo el acceso. Eso estuvo en un sitio muy remoto, porque Darío sabía que la piedra de Rosetta, posiblemente porque él también gobernó Egipto por algún tiempo, porque conquistó Egipto. Entonces, él sabía, quizás tenía conocimiento de la piedra Rosetta, su utilidad por un lado, y secundariamente, que había sido pues maltratada y que le faltaba un pedazo, etcétera. Entonces hicieron eso en la ladera de una montaña, y después limpiaron la ladera para que fuera un precipicio enorme para que nadie pudiera llegar ahí.
De modo que fíjense cómo la historia está llena de todas estas cosas, ¿no? ¿Y por qué hablamos de eso? Porque estamos tratando, como para no perder el tema, de entender que la historia de la medicina en Mesopotamia también va a depender de lo que está escrito sobre esa medicina. Si no está escrito nada sobre esa medicina, pues esa medicina para nosotros no existió. Ahora, en estas tablillas con relación a la medicina, que sabíamos que había mucha información, en todo caso, de esa sociedad, ¿no? Y entre la información, aspectos médicos, de enfermedades y circunstancias relacionadas con este tema. ¿Nos puede ahondar un poquito en esto, doctor? Sin duda alguna, sin duda alguna. Los tiempos modernos, los historiadores de la medicina moderna, pues como la medicina de Mesopotamia, en particular la medicina sumeria, había sido una medicina sin ninguna identificación. Nadie sabía, no había escrito sobre eso. Entonces, y además había muchísimas cosas que eran como cosas relacionadas con los espíritus, con la cosmología, con el zodíaco, etcétera, etcétera. Entonces los interpretan en la actualidad eso, decían que eso era absolutamente una medicina ridícula, una medicina que había que descartarla por poco seria, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que eso está cambiando poquito a poco y se ha encontrado cualquier cantidad de cosas. Por ejemplo, los sumerios tenían como 120 piedras y 120 vitaminas y 120 cosas que utilizaban en algunas afecciones. O sea, eran como recetas en este caso, como recetas. Absolutamente, eran recetas que tenían piedras, que tenían tierras y además tenían vegetales y tenían frutas y tenían una cantidad de cosas que podían ser utilizadas y que todavía el día de hoy las usamos algunas de ellas. De modo que lo que está escrito allí lo que está escrito no ha sido descifrado, porque de todas esas piedras, de las 3000 tablillas, de las 1000 tablillas que están relacionadas con la medicina, solamente se han descifrado muy poquitas, porque esas 1000 tablillas son 3000 títulos, la tablilla tiene como título tal enfermedad, y se ponen cositas por debajo que es escrito qué es lo que hay que darle a los pacientes en esas enfermedades. Por ejemplo, pero hay descripciones que se hacen en esas tablillas sobre enfermedades que cuando uno las lee, tú dices, oh, este paciente tenía una tuberculosis. Y de hecho... O sea, describían las enfermedades, doctor, sin el nombre, pero describían cuáles eran los síntomas. Absolutamente. Describían los síntomas, los signos, lo que se quedaba el paciente, que si tenía fiebre, que si tenía tos, que si tenía dificultad respiratoria. Pero luego, cuando llegaba la interpretación y el diagnóstico, entonces pasaban a otras cosas ya completamente ajenas, que era, por ejemplo, ver el hígado de un animal. Entonces sacrificaban un animal en nombre del dios tal para mirarle el hígado y que ese también está relacionado a la enfermedad de este paciente en particular o de otras cosas. Y pues había una cantidad de gente que estaba allí mirando el médico principal para que el diagnóstico fuera como más certero, que fuera como diagnóstico hecho en grupo, lo que nosotros llamamos hoy. Hicieron una revista médica. Una junta médica. Ahora, doctor, el hígado era utilizado como base, en este caso, en aquella incipiente práctica médica, para diagnosticar. Claro, y todavía, porque el hígado es uno de los órganos más importantes del organismo, ¿no? Y muchísimas de las enfermedades que tenemos en múltiples partes, no solamente enfermedades específicas del hígado, sino enfermedades que ocurren fuera del hígado, el hígado queda impactado por ellas. En estos tiempos nosotros también usamos el hígado, pero del paciente, no de un animal sacrificado, ¿no? Ahora, doctor, en este tiempo, digamos, de acuerdo a esta investigación, a estos hallazgos arqueológicos, ¿el médico tenía un rol como tal de médico? Por ejemplo, si se hacía esa junta médica, entre comillas,
de aquella época, ¿quiénes participaban en esa junta médica? ¿Cuál era el rol de las personas consideradas, digamos que como los médicos actuales en esa época? Sí, ahí había médicos, había sacerdotes, había otros médicos que podían, había también otros médicos que participaban opinando, etcétera, etcétera. Y había además una junta nombrada, o así que como una junta de vigilantes nombrada por el gobierno o por las entidades médicas, pues que dominaban eso, con el objeto de que no se cometieran errores, porque fíjate qué interesante, una de las cosas, no sé si estamos viendo allí algunas de las láminas sí. ¿sí? Por ejemplo, uno de los primeros códigos que tiene una cantidad enorme de legislación sobre los aspectos médicos es una estela que se llama la estela de Hammurabi, y que tenía un código al pie de la estatua de Hammurabi de otra persona que está allí, donde se determinaba cuál era el papel del médico, qué era lo que debía hacer el médico, cuáles eran sus obligaciones y además cuál era su remuneración. Wow, hasta los precios cuando iban a cobrar. O sea, era sí, como un código de ética, más o menos, algo así. Sí, un código de ética, y un código no solo de ética, sino un código de conocimiento. Porque si el médico, por ejemplo, hacía una cirugía o mandaba un tratamiento y ese tratamiento no resultaba efectivo, si ese tratamiento, por ejemplo, mataba al paciente, vamos a poner así, le daban el tratamiento y a lo mejor lo mataba, a lo mejor el paciente se murió por otra cosa, pero en efecto, si el resultado de su tratamiento era que el paciente se había muerto, entonces ya el pago de lo que había que hacer, el médico tenía un castigo, y ese médico, su castigo, si el paciente era alguien de la realeza o algo, era que le destruían las manos. Ay, Dios. Le destruían las manos. Y estas manos fueron malas. De ahí todavía vienen esas antiguas cosas cuando algo sale mal en una cirugía o algo. Todavía yo he escuchado, pues, hace muchísimos años, gente decir, a ese doctor hay que cortarle las manos. Ay, qué horrible, ¿verdad? ¿No? Sí. Claro, porque las manos es la herramienta fundamental de los médicos. Sin duda alguna. Ahora, fíjate tú la desproporción. Si, por ejemplo, el paciente era un esclavo, el médico solamente tenía que comprar otro esclavo y llevárselo al dueño de ese otro. Entonces, esas mezclas son realmente tremendas. Pero, si volvemos al comienzo de donde empezamos este tema de hoy, yo diría que para poder llegar a un pueblo como el sumerio o los mesopotámicos en general, que era sumerio, acadio, etcétera, asirio, tenía que pasar muchas cosas. Primero tenía que haber una escritura identificable para uno realmente leerlos a ellos y no interpretar por pedacitos de piedra, etcétera, que hacen muy estudiosos los arqueólogos. Y para eso, pues, había que pasar por una cantidad de procesos que venían después de la agricultura y la cría de animales. Y esos procesos ayudaron a que se pudiera entender un poco mejor todo lo que sucedió. Entonces, esos procesos pasan por el arte y la producción artesanal, la fabricación de utensilios, es decir, desde los 10.000 años antes de Cristo para acá, y quizás muchos miles de años antes. Hay alguna gente ahora que está diciendo que posiblemente la vida de los humanoides o de los humanos comenzó unos 400.000 años antes que nosotros. Son cosas, pues, que nadie ha demostrado, pero alguien dice, no, yo puedo decir por esto y esto que yo creo que es así. Y entonces empezamos a ver esas muestras, comenzamos a ver en el arte rupestre que está en las cuevas y cavernas que se han encontrado en muchas partes del mundo, donde no solamente la gente se atrevió a pintar sus huellas, como deben estar viendo en alguna de estas imágenes que estamos viendo allí, también pintaron escenas de lo que era su vida diaria, la cacería, etcétera. Esos eran
los cazadores recolectores, y posteriormente pues tenía que haber muchas otras cosas, por ejemplo el invento de la rueda para poder uno movilizar cosas de un sitio a otro. La rueda, uno se pone a verla ahorita, y la rueda ha estado ahí como hace tanto tiempo, pero hubo mucho tiempo en el que no hubo ruedas, y lo que había era una cosa mucho más compleja y difícil, que era troncos, donde se ponían cosas y había que arrastrarlos sobre troncos. Entonces, doctor, también nos gustaría también que usted nos comente, porque sabemos que el ser humano siempre se ha fascinado con el cielo, ha visto el espacio, las estrellas, el cosmos, y bueno, surge precisamente para nosotros la astrología. Nos gustaría saber si en esas tablillas se expresa una visión astrológica de esa Babilonia a través de las tablillas cuneiformes, con relación a lo que pueda estar, el vínculo que podría tener la enfermedad o la medicina con la influencia de los astros. Si eso sí, era visto allí. Los babilonios fueron, vamos a decir, los sumerios, vamos a decir, o quién sabe, aquellos que enseñaron a los sumerios, que hay muchas teorías sobre eso, porque hay cosas que no son inexplicables. A lo mejor podemos algún día hacer un ciclo sobre eso, un ciclo allí una vez que terminemos lo de la historia de la medicina. Como extraterrestres. Los babilonios y los sumerios fueron los que inventaron el zodíaco, los que hicieron toda su historia y todo su destino a través de las cosas del cosmos. Y incluso en algunos libros que se mencionan por allí, que dicen que son libros extraídos de las tablas sumerias, de las tablas pues de escritura cuneiforme, dicen que los reyes gobernaban a través también, que los reyes eran muy longevos, pero gobernaban a través de los tiempos del zodíaco, a través de esas cosas que nosotros decíamos, bueno, ahorita estamos en el tiempo de Acuario, y entonces el tiempo de Acuario le correspondía a tal persona o a tal descendiente de alguno de los reyes heredar el reino. Y entonces pasaba, aunque su padre siguiera viviendo, pasaba esta persona a heredar ese reino. Y así, y era fundamental, pues, fundamental para ellos todo eso que sucedía en el cosmos y todas las cosas que tienen que ver con el zodíaco. Ahora, hay una cosa curiosísima. Cualquier persona que entre a Google, por ejemplo, y busque Sumeria, se va a encontrar con que casi todos los personajes que están pintados allí, que son altos relieves, estatuas o bajos relieves, cosas hechas en las paredes, tienen en sus muñecas una cosa exactamente igual como un reloj, de tal modo que es imposible distinguir lo que eso no sea un reloj, porque no es una pulsera, es un reloj. Entonces, ¿qué hacía una gente 3.000 o 5.000 años antes de Cristo con un reloj en la muñeca, ¿no? Yo les invito a los que nos están escuchando que lo vean. Entonces, retomando un poco, antes de que Sumeria pudiera escribir su historia, si es que la historia está escrita como nosotros la hemos conocido, tenía que haber pasado todo eso antes. La rueda, encontrarse con todo lo anterior, los griegos con sus inventos y con sus con sus mitologías, tenía que pasar. Y una de las cosas que ya llamó la atención en la historia de los sumerios fue la primera epopeya de la historia de la que se conoce algo. En una tablilla sumeria apareció una epopeya que se llama, muy conocida, yo creo que casi todas las personas que nos están escuchando seguramente han escuchado ese nombre, la epopeya de Gilgamesh. No venimos a contar la epopeya de Gilgamesh, pero antes de que pudiera haber alguien escrito sobre medicina, tenía que haber pasado la historia o esa tablilla que describía esa epopeya de Gilgamesh, por demás interesante. Y yo los invito a todos para que la busquen por allí, que está en todas las redes, en todos los sitios donde la pueden buscar, y la van a encontrar y la van a disfrutar muchísimo.
Gilgamesh, hay varios personajes ahí, Enkidu, hay varios. Y también tenía que haber pasado la guerra de Troya, todo eso que tampoco tenía escritura, porque por ahí en las imágenes está una estatua o un busto de Homero, y está también una imagen, que esa es mucho más moderna, de Homero con un joven y un perrito. Y bueno, para los que no sabían, sepan pues que Homero era ciego. Homero, Wow. Homero era ciego y tenía como un lazarillo. Ese muchacho que iba con él era alguien que lo llevaba, y el perro también pues ayudaba ahí con esa tarea. ¿Cómo llegó a nuestros días entonces si él era ciego todas esas historias de Homero? ¿Cómo? Porque Homero era lo que se llamaba un juglar. Homero se ganaba la vida y el respeto paseando de un sitio a otro por todo eso que se llamó la Grecia antigua, y luego pues parte de eso se pasó al Imperio Romano. Él pasaba de pueblo en pueblo contando las historias antiguas, contando sobre la mitología de los dioses de Grecia, y alguna gente posterior que había aprendido de memoria, eran poemas, pues eran como versos. Después algunas cuantas personas que fueron aprendiendo y que fueron recordando cosas empezaron a escribir. ¿Sí? Entonces Homero era prehistórico, si nadie escribe lo que decía Homero, ¿no? Entonces muchos de los eventos en la medicina de esos tiempos uno los considera prehistoria, porque no hay nada escrito, pero en lo que aparece algo escrito, entonces eso ya pasa a ser historia, hay que tomarlo como de otro modo, pues. Entonces ahí en esas imágenes podemos ver a Homero en el siglo 8 antes de Cristo, y la Ilíada y la Odisea fueron escritas en el siglo 13 y en el siglo 12 antes de Cristo, es decir, unos cuantos siglos antes de Homero. Y si no hubiera estado Homero para contarlos de memoria, y porque se los sabía de memoria, y posiblemente antes que el otro y otro y otro, y si los sumerios no hubieran tenido todo eso primero, no hubieran llegado a la escritura, no hubiéramos tenido, todo eso tenía que pasar para que los sumerios pudieran, aunque fueron anteriores y habían escrito todo, pero si no lo podemos interpretar de un modo comprensible, entonces es como si no hubiera existido. Doctor, ya para finalizar, porque este espacio siempre pasa muy rápido para tanta historia y tantos temas interesantes, me gustaría que usted nos contase, porque hay muchas personas que opinan que esta medicina antigua era como una especie de brujería sistematizada y no la consideran algo realmente serio, consistente pues con nuestros tiempos y el método científico y todo eso. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Bueno, que yo también, como no conozco la historia, porque nadie la ha escrito, considero que una cosa que está, o una interpretación de las enfermedades del paciente que tenga que ver con el hígado de un perro sacrificado allí, pues sí es brujería, pero porque realmente no hemos descifrado. Es tan poquito el número de tablillas que se han descifrado, que no existe un conocimiento real sobre el verdadero alcance de lo que se estaba haciendo allí. Y yo creo que tenemos que darle con respeto, darle tiempo a toda esta gente que está buscando nuevas tablillas, porque ahora, antes uno escuchaba hablar de la biblioteca de Alejandría, y la biblioteca de Alejandría era una cosa extraordinaria, ¿no? Se quemó varias veces, pero lo más relevante es que también en Sumeria había una biblioteca en Nínive, y había una biblioteca en Babilonia, y había una biblioteca en Asiria, que eran tanto o más grandes que las de Alejandría, que eran realmente impactantes. Lo que quiere decir que el conocimiento, la escritura y eso apareció mucho antes de lo que nosotros estamos dándole crédito a que había aparecido. De modo que hasta que no hayamos visto y leído y comprendido todo lo que está escrito allí, nosotros creo que con respeto deberíamos decir que sí, que aunque a mí también me parece como una brujería, pero debo considerar que no conozco bien del tema. Claro, ahora diría eso sí, con mucha humildad, pues. Esa como visión de la creencia que las causas de las enfermedades estaban relacionadas con demonios, con dioses, etcétera,
de alguna manera incluso hasta llega hasta nuestros días. Muchas personas creen en cosas así. ¿Cómo que no? Mi abuela creía en eso. Es más, yo en mi infancia vi una vez a aplicarle a mi abuela una cosa horrible, era un cauterio. El cauterio es quemar la piel, es decir, abrir un hueco en la piel con una cosa pasada por el que estaba rojo vivo. Yo lo vi, hablando en serio. Qué horrible, hace nada. ¿Por qué era eso? Porque se creía que muchas de esas enfermedades eran unos demonios que se habían apoderado del cuerpo de esa persona. Mi abuela era hipocondríaca, en paz descanse. Entonces, y sufrió todas esas cosas porque era hipocondríaca. Entonces, venían algunos hechiceros por ahí y le hacían cualquier cantidad de cosas. Sangrías blancas, que se llaman eso, que le ponían unas cosas en la espalda para que le chupe los malos espíritus. Y luego, los cauterios eran huecos que se abrían en la piel, porque como esos huecos quedaban calientes, entonces eso era lo que le gustaba a los demonios, salir por ahí, buscar eso. Era como que lo estaban dirigiendo para que se salieran del cuerpo a través de un tubo caliente que se le había provocado unos minutos antes al pobre paciente, quemándole la piel y abriéndole un hueco. Y antiguamente, pues, en esos tiempos uno veía mucha gente con huecos por todo el cuerpo, porque ese orificio se abría justamente donde se suponía que estaba el demonio haciendo. Si era en el codo, era en el codo; si era en la cara, era en la cara; si era en la rodilla, era en la rodilla. Definitivamente, bueno, por ahí va. En función de la medicina se han visto cosas increíbles que seguramente vamos a seguir comentando a través de este espacio. Doctor, muchísimas gracias por esta interesante conversación que estuvo más mágica que nunca. Es así. Gracias nuevamente a ustedes, de verdad. Es un placer conversar esta media hora contigo, Daxi, con toda la gente que nos está viendo. Pues yo siento que uno está conversando con ellos. Así es, muy lindo. Muchísimas gracias, doctor, y a ustedes, nuestros queridos y distinguidos televidentes, por permanecer con nosotros a través de la pantalla de Mila TV. A nombre de nuestro director, Antonio Brantes, y quien tuve el inmenso placer de conversar con ustedes, Daisy Oropesa, nos despedimos. Hasta la próxima.